Yo siempre he visto mucho que el onboarding de los ejecutivos de ventas es como, bueno, anda y escucha los llamados de Chris y suerte que te vaya bien. Y así como shadowing, ¿cierto? Como a otro ejecutivo de venta. Tampoco tiene absolutamente ningún sentido. Ese ejecutivo de venta probablemente le hicieron porque le va muy bien, pero le va muy bien porque probablemente ya lleva no sé cuántos años haciendo. Entonces hay muchas cosas que en ese shadowing no lo vas a entender, ¿cierto? Yo recuerdo la primera vez cuando yo empecé a trabajar en las ventas, esto fue en Brisbane, vendiendo productos de filtración de agua como industrial. Y yo recuerdo como mis primeros días y básicamente mi jefe era como, ok, Chris, aquí está tu territorio, aquí está tu cuota de ventas. Suerte. Y suerte, así es, así, Un suerte tap con in the back esto. y como que suerte que te vaya bien. Sí, entonces, para ti, ¿cuál es la mejor manera hoy en día para un gerente de ventas hacer este ramping, como estabas mencionando, de un vendedor desde día 1 hasta, no sé, día 30, para, pues, ayudar a ellos a lograr su cuota lo más rápido posible? De hecho, yo creo que todavía, tú decís que eso fue el 2005, yo creo que todavía hay muchos equipos de venta que ese como el swim or drown, ¿cierto? Que te tiran a un lugar y es como, bueno, o te ahogas o sales nadando, pero it's up to you. Sí, Bueno, sí. no es el enfoque que deberían tener efectivamente. De hecho, muchas veces me preguntan por qué yo recomiendo un ratio de jefe de venta a cantidad de ejecutivos de venta de 8 o 10 máximo. Me dicen, pero ¿por qué no puede estar a cargo de 40, 50? Y justamente por lo que tú estás diciendo, digamos, porque la gracia que tiene este jefe de venta es que tiene que ser aquella persona que es capaz de guiar a estos equipos a obtener esos resultados uno a uno, ¿cierto? Entonces al final tú eres como, yo no soy muy futbolera, pero hago el análisis con el fútbol, tú eres el entrenador de ese equipo de fútbol, por lo tanto tienes que saber exactamente para qué esa persona es buena, para qué no lo es, ¿cierto? Y ahí ir guiándolo en eso. Entonces, a tu pregunta en el ramping, unas cosas que de hecho incluso nosotros nos dimos cuenta al inicio en HubSpot. Nosotros cuando trajimos HubSpot a Latinoamérica nos pasó que mucha gente, recordemos quizás no saben lo que es HubSpot, pero HubSpot en ese minuto era un software exclusivamente de marketing, de hecho incluso todavía no teníamos mucho CRM, para hacer inbound marketing. El problema es que en ese minuto nadie sabía hacer inbound marketing. Entonces justamente, Aún mucha gente no sabe. bueno, es verdad, pero esto era el 2012, o sea, Sí, 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 ya sí. 10 años, digamos. Entonces nos pasaba que efectivamente vendíamos el software y los clientes se iban a los 3 meses, no solo porque no sabían usarlo, sino que en el fondo porque un poco no le veían valor. Entonces ahí nos dimos cuenta de que lo más importante para los ejecutivos de venta no era tener lo técnico del producto o entender los features sino que al revés, era entender el negocio de tu cliente para justamente poder entender cómo tu producto o tu servicio le puede agregar valor. Entonces, si yo tuviese que recomendar en qué enfocarte tu primer mes, ¿cierto? Es en conocer muy bien tus clientes y cuál es su negocio. Incluso nosotros ahí en el onboarding de los ejecutivos de venta, y después era mucho más fácil porque después incluso los mismos ejecutivos de venta pues, se pusieron a usar el CRM de HubSpot, por lo tanto lo podían usar, entonces ellos entendían un poco los casos de negocio. Pero la gracia es que entiendan ese cliente y que entiendan el negocio de tu cliente y por lo tanto como tu producto o tu servicio va a hacer que ese cliente crezca más o ahorre plata, ¿cierto? Sí. Para justamente poder tener esas conversaciones de valor. Entonces, más allá de tener, que muchas veces también no lo he visto, que a ti, tu ejemplo, te tiraron como solo, yo siempre he visto mucho que el onboarding de los ejecutivos de ventas es como, bueno, anda y escucha los llamados de Chris y suerte que te vaya bien. Y así como shadowing, ¿cierto? Como a otro ejecutivo de venta. Tampoco tiene absolutamente ningún sentido. Ese ejecutivo de venta probablemente lo hicieron porque le va muy bien, pero le va muy bien porque probablemente ya lleva no sé cuántos años haciendo. Entonces hay muchas cosas que en ese shadowing no lo vas a entender, ¿cierto? Sí, sí, el Eh, contexto detrás. entonces lo clave justamente es tener un muy buen onboarding enfocado en el dolor de tu cliente, en las descripciones de tu cliente, en entender cuál es el uso y el negocio que tiene tu cliente para justamente poder después incorporarle como tu producto, tu servicio, que puede agregarle valor. Ok, entonces es así como ahora el vendedor tiene que tener conversaciones con los clientes en los primeros, like, 2, 3, o primer mes, por ejemplo, o está teniendo conversaciones con otras personas en la empresa sobre el dolor del cliente. Sí, no, o sea, yo en general ahí lo que recomiendo, bueno, y también depende del tamaño, ¿cierto? Pero yo en general siempre recomiendo tener un equipo de Sales Enablement. ¿Qué es un equipo de Sales Enablement? Este equipo que habilita a los equipos de ventas a ser Sí. más productivos, ¿cierto? Y uno de los roles de este equipo de Sales Enablement es justamente el onboarding, es decir, armar
esta ruta de onboarding, por decirlo así. Sí. Entonces, tus primeras semanas, que en general yo siempre he visto que tus primeras semanas comienzan con enseñarte el CRM, enseñarte el producto y después anda a vender. Ya, para mí debería partir con enseñarte el cliente, tienes el dolor del cliente, y eso se puede hacer de muchas formas, no tienes por qué ir a conversar con clientes en tus primeras semanas, ¿cierto? Pero sí escuchar llamadas grabadas, ¿cierto? Escuchar las entrevistas con los clientes, efectivamente que el equipo de Sales Enablement tenga armado la introducción de cuál es este cliente ideal, cuál es tu definición, quiénes son sus dolores, pasar harto tiempo en eso, ¿cierto? Antes de ir al CRM, al producto, porque si no tienes eso entendido, por mucho que entiendas la parte técnica de tu producto, pero si no sabes cómo se usa, es muy difícil que te vaya bien, ¿cierto? Y después, obviamente, dependiendo del tipo de producto, si es que es un ciclo de venta largo, un ciclo de venta corto, ahí te metes más en la parte ya más de productividad de ventas, ¿cierto? Pero la única Sí. forma de garantizar que tu ejecutivo de venta efectivamente cumpla su cuota es que entienda el dolor de tu cliente y que entienda cómo tu producto o tu servicio soluciona ese dolor. Sí, es esta parte de cómo el producto puede solucionar el dolor para mí es incluso un poquito más importante porque debemos entender la necesidad del cliente, entender la solución que estamos ofreciendo, los resultados que estamos brindando al cliente, tener historias como casos de éxito de otras empresas que están logrando esos resultados, que tenían la necesidad, ahora tienen la solución. Pero al final hay muchos CRMs, pues usando el ejemplo de HubSpot, que van a decir, oye, si usas mi CRM vas a aumentar ventas, vas a ser más productivo, vas a calificar, vas a tener mejor información para hacer pronósticos de pipeline, de ventas, bla, bla, bla. Entonces todos están pues ofreciendo el mismo resultado, pero lo que el vendedor tiene que entender es cómo lo hacemos diferente, ¿cierto? Cómo lo hacemos que sea único que los demás, porque cuando el cliente entiende el cómo, esto es cuando empieza a como pensar, ok, yo podría trabajar con este tipo de solución en lugar de las demás. Sí. Sí, claro, pero incluso puede que tu producto, tu servicio le sirva a un cliente y que tú seas muy bueno en entender el cómo, pero si no entiendes a qué tipo de cliente es, puede que ese cliente en verdad no le sirva. Y eso también creo que los ejecutivos de venta tienen que ser súper honestos. De hecho, muchas veces me preguntan cuál es la diferencia entre una venta consultiva y una venta no consultiva y por qué vamos a hacer una venta consultiva si puede ser más lenta. Al revés, una venta consultiva sí puede que sea un poquito más lenta en la parte de la preparación de la llamada, ¿cierto? Porque efectivamente el ejecutivo de venta lo que tiene que hacer justamente para hacer una venta consultiva es entender al cliente que vas a llamar, cuál es su negocio, cuál es su dolor, ¿cierto? Y por qué tu Sí. producto le va a solucionar ese problema, ¿cierto? Porque puede que tu mismo producto, que tú sepas muy bien cómo solucionar el problema, no le sirva a ese cliente, porque resulta que en verdad él vende, volvamos al ejemplo del CRM, ¿cierto? Si es que este cliente en realidad vende 2 clientes al año y son unos tickets gigantes porque resulta que vende, no tengo idea, máquinas de minería, puede que no necesite ni siquiera un CRM, ¿cierto? Porque en verdad un CRM en general es para mantener la productividad de venta. Entonces, por mucho que tú sepas cómo resuelve, en verdad no le vas a poder vender a ese cliente. Entonces, es súper importante que efectivamente las ventas consultivas, y yo siempre digo, la venta consultiva, al final debería terminar siendo casi más rápida en el ciclo de ventas si es que tú preparas muy bien esas llamadas antes, ¿cierto? Y entiendes muy bien. De nuevo, volviendo, yo parezco disco rayado con esto, pero ¿cuál es ese tipo de cliente? ¿Cuál es el dolor? Y cómo justamente antes de hacer esa llamada. Sí, mucha gente no entiende que la venta consultiva no es solo tener un enfoque en entender la necesidad del cliente y calificar el cliente, ok, también es descalificar el cliente Sí, claro. si no es un buen fit. Es tiempo para vender. Oye.